El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan las dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, toquen y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos les presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Después de que Jesús resucita, los que eran amados por Él, les costaba reconocerlos. Les recuerdo que cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, un cuerpo que, si bien es cierto que conservaba las llagas porque el cuerpo resucitado conserva las llagas, porque todavía lo tiene. Conserva las llagas porque recuerda que para llegar a la resurrección, la cruz hacía falta. Por eso conserva las llagas. Sin embargo, lo que les impedía a sus discípulos verlo no era la apariencia que Jesús tenía, sino la falta de fe. Esa falta de fe sumada al miedo y a la desesperación. El Evangelio que acabamos de leer nos muestra que los discípulos estaban encerrados en el cenáculo, con miedo. En la escena inmediatamente anterior a este Evangelio había sucedido otra escena. Jesús se le había aparecido a los discípulos, pero esos discípulos no sabían que era Él. Y sucede que esos discípulos recién se habían dado cuenta que era Él por dos señales que Jesús había dado. La primera era que en el camino les iba predicando la palabra y ellos sentían que les ardía el corazón. Y la segunda, Jesús les parte el pan, es decir, les celebra la Eucaristía. Y ahí se habían dado cuenta. Esto que he contado es la escena exactamente anterior a la del Evangelio que acabamos de leer. Y los discípulos que habían vivido esto fueron y se lo contaron a los apóstoles y a los demás discípulos, pero no les creyeron. Entonces, ¿qué hace Jesús? Entonces Jesús se les aparece en medio de ellos y les muestra las llagas.
Porque como les digo, aunque era un cuerpo transformado espiritualmente, seguía siendo un cuerpo. Y hasta come un pedazo de pescado para demostrar esto. Porque cuando los apóstoles ven que Jesús se aparece, creen que es un espíritu, o sea, creen que es un fantasma. Y él tiene que convencerlos de que no es un fantasma, porque los fantasmas no comen. Él tiene que convencerlos que es Jesús. El caso es que cuando lo reconocen, su tristeza y su miedo se convierten en una gran alegría. La alegría de que Jesús resucitado está con ellos. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos pasa que la decepción, el miedo o la frustración nos hace pensar que Jesús nos ha abandonado. A veces la decepción, el miedo o la frustración nos hace pensar que Dios nos ha abandonado. Y sin embargo, la buena noticia es que a pesar de eso, Jesús está. Y no solamente está entre nosotros, sino que está vivo y resucitado. No solamente está entre nosotros, sino que también está vivo y resucitado. Igual que cuando se le apareció a los apóstoles. Jesús está con nosotros, vivo y resucitado, y hay que saberlo ver. Jesús está entre nosotros, vivo y resucitado, y hay que saberlo ver. No es ni un símbolo ni una metáfora. Jesús de verdad está vivo y está entre nosotros. Ahora, el tema, el problema, el desafío es que hay que saberlo ver en la adversidad, hay que saberlo ver cuando nos van mal las cosas. A Jesús hay que saberlo ver, y el tema es que a veces nos pasa que igual que a los discípulos, el hecho de que Jesús haya sido crucificado y luego muerto, le dio a los discípulos una sensación de que el plan de Jesús había fracasado. A esta sensación del fracaso se le sumaba el miedo de que los judíos los mataran, porque los judíos los estaban persiguiendo. O sea, la sensación de fracaso más la certeza de la persecución habían hecho que los discípulos perdieran la esperanza. Pero cuando Jesús se les aparece, la tristeza, la decepción y el miedo se convierten en alegría. La alegría, la misma alegría que tenemos que tener la capacidad de tener cuando somos capaces de ver a Jesús en el medio de nosotros. Cuando sentimos a Jesús en nuestras vidas. Es decir, a pesar de las adversidades y en el medio de nuestros momentos difíciles, Jesús está. A pesar de las adversidades y en el medio de nuestros momentos difíciles, Jesús está. En el medio de nuestras tristezas, Jesús está, trayendo a nuestras vidas la alegría que nos falta. El desafío es saberlo ver. Ahora, qué pregunta difícil. Es fácil decirlo a esto, pero humanamente, y a esto Dios lo sabe, humanamente es difícil tener fe y esperanza cuando vivimos momentos muy adversos. Y para esto es importante entender que todas las cosas de Dios tienen un porqué. Esto no quiere, y un para qué. Todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas tienen un porqué y un para qué. Esto no quiere decir que las cosas malas que nos pasan estén bien, ni que las adversidades nos tengan que durar para siempre.
Y esto les pasaba a los discípulos. Pensaban que la crucifixión y la muerte de Jesús eran un fracaso del plan de Jesús. Por eso se muestra resucitado Jesús y le dice la Escritura que Él les abre la inteligencia. O sea, Él les ilumina, Él les da con el Espíritu Santo la capacidad de entender lo que tenía que pasar. Les abre la inteligencia. ¿Y para qué les abre la inteligencia? Para hacerles entender que era necesario que Él muriera en la cruz para que Él pudiera resucitar al tercer día. De la misma manera, la resurrección de Jesús nos puede ayudar a ver que las cosas que nos pasan pueden tener un propósito, pueden tener un para qué. Si somos capaces de ver en cualquier situación la presencia de Jesús resucitado, van a ver que podemos ver que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas a la larga tienen un propósito. Esto no quiere decir que está bien que nos pasen cosas malas. La pasión y la resurrección son la muestra de que la tortura y la muerte no son una finalidad ni que todo termina ahí. Lo que nos dice este Evangelio es que cualquier momento de nuestra vida, bueno o malo, puede ser iluminado. En cualquier momento de nuestra vida Jesús está. En cualquier momento de nuestra vida, por más oscuro que sea, puede ser lleno de Jesús y podemos ver a Jesús. Y también le podemos pedir a Jesús que nos abra la inteligencia para poderlo ver y también para poder entender qué es lo que Jesús nos está enseñando a través de eso. Recuerden que la vida sobrenatural que Dios nos las da por su gracia. Para poder ver y comprender a Jesús necesitamos la oración, la palabra de Dios y con esos medios pedirle a Jesús que nos abra la inteligencia para poderlo ver, para poderlo saber presente, aunque sea en los momentos difíciles, y para saber en el momento de la adversidad, en el momento en que parezca que la vida nos está llevando la contraria, saber para qué estamos viviendo eso. Oremos juntos. Señor Jesucristo, ayúdame a verte presente en mi vida. Dame tu Espíritu Santo y abrí mi inteligencia para entender con la mente y el corazón toda mi vida a través de tu presencia, tanto en los momentos buenos como en los momentos no tan buenos. Te pido que siempre pueda verte resucitado en mi vida y que mi alegría venga siempre de vos. Amén. Bueno.